Bien, pues paso un poco a realizar una valoración de conjunto de lo que ha sido el comportamiento del mercado de trabajo, del empleo, de la afiliación, del paro registrado, en un momento en el cual conocemos estos datos después de solo unos días de conocerse también el comportamiento del empleo a través de la otra gran fuente de datos, que es la encuesta de población activa, en este caso durante el tercer trimestre. Bien, lo hacemos para el mes de octubre. Les he acompañado también, espero que lo tengan, de algún gráfico y datos que soportarán la valoración que les voy a realizar para que no haya demasiada confusión al respecto. Son siempre datos difíciles en ocasiones de interpretar rápidamente, merece la pena hacerlo con detenimiento. En primer lugar, el dato es un dato muy desfavorable, es un dato que continúa la tendencia que ya pudimos ver registrada en la encuesta de población activa que reflejaba la situación del verano, a la altura del verano español del 2011, un verano con una gran temporada turística, pero un verano también donde el resto de los sectores productivos no se habían comportado favorablemente. Sectores productivos veíamos entonces como la construcción, sectores también en algún ámbito de la administración pública, por supuesto, que reflejaban un cierto grado de ajuste de los presupuestos y del gasto público en administraciones locales y en administraciones territoriales, pero en general un comportamiento en el cual veíamos nuevamente que la economía española se había insertado otra vez en una senda de reducción del crecimiento y de un práctico estancamiento, como después veremos una vez que se conozca la evolución del PIB durante el tercer trimestre, que probablemente sea una evolución cercana o próxima a cero. Y los datos de octubre vienen efectivamente a confirmar esa tendencia del verano. El paro ha aumentado en 134.000 personas, 134.182 exactamente. Aquí hay un componente estacional, por supuesto, pero no es suficiente para explicarlo. Estos datos son peores, los datos de octubre, que los del año pasado, donde el paro descendió, en este caso subió, perdón, en 68.000 personas. Son peores también que los del 2009, donde el paro subió en 98.000 personas y solo octubre del 2008, aquel octubre, tras la caída de Lehman Brothers, tras la constatación de que la economía internacional y sobre todo el sistema financiero internacional atravesaría y atravesaba entonces una situación de crisis profunda, solo el dato de octubre del 2008 fue un dato peor que el actual. Entonces se perdieron, el paro registrado en este caso aumentó en 192.000 empleos. En segundo lugar, ha habido también una caída importante en la afiliación a la Seguridad Social. Como saben ustedes, la medimos en términos de media diaria de datos a lo largo del mes de octubre. Es la mejor forma de hacerlo porque refleja de alguna forma cuál es el ingreso real del sistema de seguridad social. La afiliación ha caído en 75.000 personas, en 75.249. También es un mal dato. Y si me apuran, es un dato más importante en cuanto a su consideración como dato coyuntural que el propio paro registrado. El haber culminado un mes de octubre con 75.000 afiliados menos frente a 5.000 afiliados que se perdieron en el mismo mes, en octubre del año anterior, da una idea de la dimensión de la caída en la actividad que registra el mes de octubre. Es una caída importante, es una recaída importante, la que vive la economía española, registrada, ya insisto, durante el tercer trimestre, continuada claramente en el mes de octubre. Al fin y al cabo, los datos de paro registrado y de afiliación lo que hacen es adelantar lo que después será el dato final que nos ofrezca la encuesta de población activa, pero ya la conoceremos a la altura de final de enero próximo, y son, por esa razón, datos que ofrecen un panorama difícil, un panorama complejo para la economía española, porque al fin y al cabo nuestros sistemas de protección social descansan en una clave de bóveda que es el sistema de seguridad social, la afiliación a la seguridad social, que en este momento se encuentra en 17 millones, algo más de 300.000 ocupados, afiliados a la seguridad social.
Es una cifra todavía en la que el sistema se puede desenvolver con suficiencia financiera, pero es una cifra que tiene que ser una cifra que tengamos bien presente, porque nuestro sistema descansa en él, descansa en la afiliación a la Seguridad Social. Todavía es un sistema solvente, sólido, capaz de proporcionar superávit en sus cuentas públicas, pero es un sistema que está sufriendo por cuarto año consecutivo los embates de una crisis económica intensa. En términos desagregados, ya se ha hecho alguna explicación tanto por parte del Secretario de Estado de Seguridad Social como por parte de la Secretaria de Estado de Empleo. Yo creo que hay que destacar claramente, porque vuelve a insistir en la tendencia que ya registraba septiembre, el comportamiento de esta rama que llamamos actividades sanitarias y de servicios sociales. Cae la afiliación en ellas en 41.128 personas. Y es también, insisto, un ajuste en cuanto a la afiliación que ya se produjo en el mes de septiembre. Octubre, por consiguiente, continúa ese proceso. Y es un proceso que, como saben bien todos ustedes, descansa sobre la actividad presupuestaria, la actividad de gasto de especialmente pero no exclusivamente, pero especialmente las comunidades autónomas. Por supuesto, ajusta el empleo en el turismo, esto no es ninguna novedad, lo ajusta en 46.000 afiliados menos, siempre ocurre en el mes de septiembre y siempre ocurre en el mes de octubre. Y aproximadamente ha habido entre ambos meses algo más de 80.000 afiliados menos en la hostelería y en los sectores vinculados al turismo estival. Esto es la parte estacional, por supuesto, y es una parte en la que podemos decir que no se ha comportado de forma distinta de cómo se comportó en el pasado, en otros años, el turismo y sus actividades vinculadas, pero uno tiene la impresión de que con esta gran temporada que registran otros datos, visitantes, gasto efectuado por los turistas durante la temporada estival, tiene la impresión de que el rendimiento en términos de empleo de esta magnífica, de esta gran temporada turística, ha sido inferior al de otras ocasiones. Ha habido, digámoslo así, más propensión a la intensificación del trabajo con los empleos habitualmente existentes en estas fases del año, en este ciclo estacional turístico, que en otras ocasiones se ha extendido seguramente más la jornada extraordinaria, que en otras ocasiones se ha apelado más, insisto, a la intensificación de la carga de trabajo que a su reparto con más empleados que en otras ocasiones. Cae también, y esto es un dato significativo, en el mes de octubre, cae también el comercio al por menor, y esto da una idea de que, en efecto, las familias también están ajustando. Por una parte, el gasto en general es una parte más de los efectos de la reducción de la demanda interna, pero también, además, el gasto precisamente en este tipo de establecimientos que siguen ajustando su empleo. Y por otra parte, y me parece crucial destacarlo, caen nuevamente las actividades vinculadas al sector de la construcción, que es, con mucho, como después veremos, el sector que mejor explica la cuantía, el volumen, la intensidad del ajuste del empleo en la economía española en estos años, y que también, por cierto, mejor explica los problemas vinculados a nuestro sistema financiero, que están en la base de la mejor interpretación, de la más solvente interpretación de la crisis. Lo cierto es que cuando comparamos este tipo de datos y tratamos de extraer lecciones en forma de tendencia, es decir, de qué es lo que ocurría durante este tipo de época, de etapa, en otros momentos y qué está ocurriendo ahora, dónde estamos y dónde estábamos, podemos extraer alguna conclusión significativa. En primer lugar, que se ha detenido el flujo de reducción progresiva de la tasa de destrucción de empleo en la economía española. Veíamos, lo tienen ustedes en el gráfico tercero que les he suministrado, veíamos cómo la tasa de crecimiento, en este caso de reducción del empleo, iba acercándose a cero con el tiempo,
en el mes de mayo incluso del 2011 tenía ya un nivel de prácticamente el menos 1%, y ahora volvemos a estar más cerca del menos 2%. Es decir, ha habido una cierta recaída en cuanto a la evolución del empleo, medido en este caso, como lo medimos con estos indicadores, por la afiliación a la Seguridad Social. Desde el mes de mayo del presente año, la tendencia se ha invertido. Comenzó, por supuesto, a partir del invierno del 2009, cuando lo peor de la crisis empezó a quedar atrás, empezó a recuperarse en forma de menor reducción, pero este proceso, insisto, se detiene aproximadamente en algún momento del mes de mayo del presente año. Los datos mostraban entonces, hasta ese momento, mes a mes, que nos acercábamos, en efecto, al punto de comienzo de creación de empleo. Pero desde mayo de este año, y muy señaladamente, muy destacadamente en los 3 últimos meses, es decir, agosto, septiembre y ahora en el mes de octubre, es perfectamente distinguible el hecho de que esa tendencia favorable se ha detenido. Y la economía española, junto con el resto de las grandes economías europeas, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, han visto detener su grado de crecimiento, su nivel de crecimiento, especialmente durante el tercer trimestre. En el caso español ya adelantamos datos en el caso de octubre para el cuarto trimestre. Cuando vemos a su vez lo que ha pasado entre mayo y octubre en estos últimos años, para distinguir de alguna forma el momento en el que nos encontramos, ¿qué es lo que vemos como fuente de explicación de qué es lo que está pasando en los diferentes sectores productivos en la economía española? Vemos, por una parte, que el empleo en las administraciones públicas se ha destruido en 30.200 empleos más que en el mismo periodo, mayo-octubre del 2010. 30.200 empleos son debidos a la evolución del empleo en las administraciones públicas. Vemos que las actividades de construcción han visto reducir el empleo en 31.300, menos entre mayo y octubre del 2011 que entre mayo y octubre del 2010. Vemos también que algunas actividades administrativas y auxiliares de las empresas, es decir, actividades que las empresas contratan y subcontratan en el exterior de su estructura productiva, pierden también otros 15.200 empleos, con un saldo neto, por consiguiente, de 15.200 en este periodo de mayo a octubre. Y vemos también que actividades de carácter social, como los servicios sociales, como la sanidad y como la asistencia en establecimientos residenciales, también han visto reducir su empleo. Los servicios sociales en 7.300 empleos respecto al mismo periodo mayo-octubre del 2010. La sanidad en 5.600 empleos menos. Y la asistencia en establecimientos, en residencias, sobre todo de asistencia para ancianos, en otros 4.300 menos. No es un dato mensual ya, es qué es lo que ha pasado entre mayo y octubre del 2011 frente a qué pasaba entre mayo y octubre del año 2010. Vemos también que los servicios de empleo a las empresas, por ejemplo, todas las actividades vinculadas con la selección, con la intermediación laboral, con la cesión temporal de trabajadores, lo que hacen las empresas de trabajo temporal, en general, toda la estructura productiva de servicios en forma de apoyo a la dotación de recursos humanos a las empresas, ha bajado también en 6.400 empleos. Y vemos también que el comercio ha bajado también en otros 6.000 empleos entre mayo y octubre de 2010 y entre mayo y octubre de 2011. Pero lo más importante, siendo, como digo, esta explicación importante, pero lo más importante es el comportamiento de las ramas vinculadas al sector de la construcción en el último año. Las dos ramas más importantes vinculadas al sector de la construcción han perdido entre el último año, es decir, octubre del año pasado, octubre del año actual, 200.000 afiliados. Han perdido otros 200.000 afiliados más, que se añaden al más de 1.100.000
afiliados perdidos durante la crisis. Y de las 8 siguientes ramas que más empleo pierden en este tiempo, 6 de ellas están muy estrechamente, muy fuertemente relacionadas con la actividad del sector construcción. Son ramas vinculadas a la industria auxiliar de la construcción, que también está sufriendo intensamente la pérdida de actividad del sector de la construcción. En total, 7 de cada 10 empleos perdidos durante el último año lo han sido en el sector de la construcción y 2 de cada 3 se han perdido en la construcción desde el inicio de la crisis. Nuestra crisis es una crisis intensa, sí, pero vinculada mucho más intensamente, si cabe, al sector de la construcción, al comportamiento de la industria auxiliar de la construcción, que también ha perdido durante la crisis prácticamente 500.000 de empleos, además de ese 1.350.000 aproximadamente empleos perdidos en la construcción, en la crisis, ha habido otro 500.000 de empleos más perdidos en la industria auxiliar de la construcción. ¿Pero qué es la industria auxiliar de la construcción? Es la industria, naturalmente, de la madera, es la industria del mueble, es la industria de la carpintería metálica, es la industria de la ladrillería, es la industria de la azulejería, es la industria de los electrodomésticos también, que son piezas fundamentales de dotación de los nuevos hogares. Toda esa industria está sufriendo también los avatares, la explosión de la burbuja inmobiliaria en nuestro país y la pérdida consiguiente de actividad en el sector de la construcción. En mi opinión, y con esto entro en el capítulo de la valoración de los resultados, los datos del mes son datos malos, sin ningún tipo de paliativos, son datos que nos retrotraen más bien al inicio de la crisis, nos sitúan más cerca del comienzo de la crisis, a la altura del 2009, que a un momento que podamos dar por finalizada, por próxima a finalizar esta crisis. Al contrario, hay una cierta recaída, insisto, en nuestra actividad económica y esto es algo que nos debe preocupar a todos. Estábamos empezando a salir de la crisis a mediados del año, ahora estamos más lejos de la salida de la crisis cuando culmina, digamos, el final del año. Todas nuestras instituciones económicas, por supuesto, el propio Banco de España, ya han advertido del parón de la recuperación económica que sufre la economía española, que sufre el mercado de trabajo español y que sufre también de forma especialmente intensa buena parte del conjunto de las grandes economías europeas. Me habrán siempre escuchado manifestarme en la idea de que las reformas estructurales son fundamentales para lograr un mayor nivel de crecimiento económico. Pero son reformas que por sí mismas, sin el concurso de otras partes fundamentales de la política económica, muy especialmente la política monetaria y la política fiscal, no serán suficientes por sí mismas. Lo diré claramente, no será suficiente. Las intensas reformas que ya hemos abordado en el mercado de trabajo, las reformas abordadas en la negociación colectiva, en la política activa de empleo, en las posibilidades de uso del empleo a tiempo parcial, en los nuevos instrumentos de empleo para los jóvenes que hemos aprobado el pasado 26 de agosto, en la más intensa incluso política de estímulos para el empleo a tiempo parcial aprobada en febrero y, por supuesto, la propia reforma pactada de las pensiones. Todo este conjunto de reformas que configuran, insisto, un paquete difícilmente repetible en cuanto a intensidad y en cuanto a volumen de reformas efectuadas en apenas un año y medio, no serán suficientes si la política monetaria y la política fiscal en el ámbito europeo no contribuyen a volver a dotar de un tono más expansivo a nuestra economía, a nuestro crecimiento en el conjunto español, pero muy especialmente también en el conjunto europeo. Somos parte de una sola moneda, de un área económica única, que no tiene fronteras interiores, que tiene una buena parte de las políticas comunes y que tiene una sola moneda y una sola política monetaria. De ahí que es muy importante que la política monetaria en Europa
consuma todos los márgenes posibles. La situación no es solo una situación más difícil o peor de la que teníamos hace solo unos meses, no, es una situación especialmente delicada. Y en este contexto la política monetaria debe consumir sus márgenes. Y sus márgenes son de dos tipos. En el ámbito de la evolución de los tipos de interés, reduciéndolos más de una vez, como han hecho el resto de las grandes áreas económicas del mundo, empezando por Norteamérica y por el Reino Unido, y expandiendo mucho más la base monetaria de la economía europea. No es posible que una economía como la europea, que sigue instalada en la depresión y que amenaza con volver a la recesión durante los próximos trimestres, tenga una base monetaria cuya expansión ha sido la tercera parte de la experimentada en el Reino Unido o en los Estados Unidos norteamericanos. No es posible y tenemos que pensar que solo con una política fiscal de austeridad y con reformas estructurales sin el concurso de la política monetaria, solo así nos saldremos. No saldrá España, pero tampoco saldrá el conjunto de Europa de esta situación tan delicada y tan difícil como la que estamos atravesando. Desde esta perspectiva, el objetivo tiene que ser la reconstrucción del flujo de crédito en la economía española. No habrá, insisto, reformas que sustituyan por su intensidad al normal funcionamiento del crédito en la economía española. Una muy buena parte de las caídas en el sector de la construcción se deben, por supuesto, a la explosión de una burbuja creada en una etapa de excesos, que es una etapa de larga data, es una etapa que no hay que pensar que comienza ayer, sino que comienza antes de ayer y antes de anteayer, que comienza al final de la década de los 90 del pasado siglo, pero es una etapa que dura en la economía española algo más de 14 años. Pues bien, restablecer el volumen de crédito, restablecer la normalidad en el funcionamiento de las instituciones financieras en España y en Europa, la apelación posible por parte de las empresas, las grandes que ya lo hacen, con dificultades, pero ya lo hacen, pero sobre todo las pequeñas y medianas, es una condición sine qua non para poder pensar en recuperar una senda normal de crecimiento del empleo y de la actividad productiva para nuestro país. La situación, por consiguiente, en España y en Europa se complica desde el verano y nuestras expectativas hoy en el conjunto de Europa son peores expectativas que las que teníamos cuando comenzamos la temporada estival, con una magnífica, por fortuna, temporada turística, pero con evidentes síntomas de ralentización del crecimiento en buena parte de la economía productiva española. Quería, antes de dar pie al coloquio, agradecer las pocas ocasiones que nos hemos podido ver en estas ruedas de prensa, no en otras, por supuesto, y en todo caso agradecerles también, como siempre, su trabajo, su atención también para con este ministerio y ponernos los tres a vuestra disposición, a su disposición a la hora del coloquio.